Esos somos nosotros. Ok. Entonces, em, en este ejercicio nosotros identificamos que independientemente de cualquier movimiento, la lengua cambia y es convencional. No es un hecho individual porque no es de, ay, a mí se me ocurre crear una lengua ahorita. No, claro que no. Ya vimos que es todo un código, todo un sistema. Sin embargo, si se crean lenguajes, ¿verdad? Las jergas, el argot, por ejemplo, yo utilizo un argot de acuerdo a mi área de conocimiento. Las jergas que se dan, este conjunto de expresiones, ¿verdad? De un grupo de personas independientemente de su profesión. Son jergas. Entonces, son parte de los lenguajes que se crean en determinados grupos. A ustedes seguramente les tocó en esto del lenguaje, que de repente se da de manera individual y luego se convencionaliza, algunos más que otros. No sé si a ustedes les tocó de niños hablar con la F, ¿no? Y yo fome fe ya famofo eferifica fa y tú foco famofo te fe ya famafas no fosifi, ¿no? Entonces hablaban con la F, crean sus propios códigos y son expresiones del lenguaje por una necesidad de crear un código en un grupo de personas y que nadie te entienda. Otros son visuales. Son visuales como el abecedario, ¿no? Que se usaba en un tiempo y le ponías alguna dibujito. A la A le ponías un asterisco, a la B le ponías un corazón y hacías tus propios códigos. Esos códigos no son códigos en el sentido estricto de un sistema, pero sí son tipos de lenguajes. Y así nos podemos ir viendo diferentes tipos de expresión. Pero ojo, no sería nada si no quiero dar un mensaje. Por eso el lenguaje es la manifestación del pensamiento. Ojo, el lenguaje es la manifestación del pensamiento, porque tengo una capacidad lingüística para estructurar un mensaje. No puedo hablar, lo puedo hacer de otras formas. No puedo ver, puedo utilizar otro lenguaje, pero es una manifestación del pensamiento. Y el pensamiento viaja, aquí tenemos una imagen, ¿no? Del lenguaje y el habla y la voz. Viaja por una serie de órganos. Hay una materia que doy en lenguas modernas que se llama lexicología. Y es muy interesante porque vemos cómo está nuestro tracto, ¿no? Aquí. Y cómo los sonidos que pasan por nuestras cuerdas realmente, esta salida y entrada del aire, como cuando cantamos. La, 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 ¿no? Entonces, todo ese sonido, entrada y salida del aire, de repente pasa que cuando sale el aire, pasa por esas cuerdas y dice una palabra, ¿verdad? Dice una palabra y dices, ay, no quería decir eso. ¿Cómo que no querías decir eso? Lo pensaste y por eso lo dijiste. No, les juro que lo que quería decir era otra cosa. Se da una complicación. El pensamiento viaja por una serie de órganos y cuando va por las cuerdas, de repente tu mente quiere decir otra palabra, pero ya no es la que iba viajando. Es súper complicado, pero es muy interesante. Mucho, muy interesante. Entonces, la manifestación del pensamiento en el lenguaje. A ver, hago una pausa. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien. Bien, ¿Sí? No voy muy rápido. Bien. no, Ok. sí va bien, Ok, sí se perfecto. entiende. Todo bien, profe. Ok, entonces avanzo. Entonces, aquí tenemos que después del lenguaje, mi manifestación del pensamiento, mi capacidad lingüística, quiero darlo a conocer. En el caso oral, porque ya vimos que hay otras formas de dar a conocerlo, tenemos el habla. Ojo, pongo el ejemplo del caso oral, pero no precisamente es habla porque estoy utilizando el sonido. No solo es por eso. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. La lengua es convencional, tiene un hecho social y no es individual. El lenguaje es individual en tu manifestación del pensamiento, ¿sí? Y puede ser social también, sobre todo con lenguajes convencionales, ¿verdad? El habla es una expresión individual, pero tiene un hecho social
y un hecho individual. Tiene un hecho social porque hay hablas generacionales. ¿No acabamos de poner ahorita un ejemplo de lo que es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es generacional. Si en este lenguaje inclusivo la gente quiere decir mi cuerpo, es generacional. Que en los trabajos escritos todavía no lo se acepta porque hablamos de un sistema de rigurosidad escrita y hay que apegarnos a él, esa es otra cosa. Pero si la gente quiere decir es que mi cuerpo es generacional. Yo no hablo así, no es de mi generación, no me expreso de esa manera, pero esta generación se expresa, bueno, no todos, pero hablando de una generalidad, la generación tiene, ¿no? Esa tendencia. Entonces, el habla es generacional, por eso tiene un hecho social. Cuando a ustedes no les tocó, están muy jovencitos, cuando la palabra güey, disculpen la expresión, se está grabando, es un ejemplo de clase. La palabra güey, que es una jerga, se convencionalizó. Se convencionalizó esta expresión de tal manera, ¿sí?, que tomó a toda una generación. Si ustedes hablan con sus padres, seguramente algunos tienen expresiones de la generación. Cuando se convencionalizó fue gracias a los media, ¿no? Que son a estos medios masivos, especialmente la televisión. Y uno de los que lo convencionalizó más aquí, de manera así, con un alcance impresionante, fue un conductor que se llama Adal Ramones. Eso iba a decir. Ah, sí, perfecto, perfecto. Sí, Adal Ramones. Adal Ramones fue uno de los que empezó con esta jerga, pero a meterla, claro que no la decía completita así, güey, güey, sino que decía, güey, güey, al principio, porque tenía que cuidarse la expresión en televisión, ¿no? Ya se permite de repente un idiota o algo así, ¿no? Pero se convencionalizó de tal manera que entonces los grupos, los chavos, en este juego de pertenecer, que es natural, no digo que esté bien, es natural la aceptación en un grupo. Entonces, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te va, güey? ¿Y a dónde fuiste? Pues fui por aquel güey. ¿Pero te habló el güey o tú fuiste nada más así? No, el güey me habló, güey. Entonces ni te sabías el nombre de la gente. Si alguien te llegaba y te decía, hola Luis Fernando, y tú dices, caramba, está enojado. ¿Cómo que está enojado? Es que él siempre me dice, hola, güey, nunca me llama por mi nombre. Llegó a ese nivel, impresionante. Entonces, representa un habla generacional y que fue extendido y permitido, ¿no? Por la televisión, y fue increíble su alcance. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el habla es una expresión individual, porque cada quien tiene sus propios referentes lingüísticos para estructurar su mensaje. No hablamos igual Wendy y yo, ni Alma, ni Eduardo. Podemos dar un mensaje similar, pero nuestro vocabulario, nuestros referentes lingüísticos, nuestro contexto de vida es distinto, y no se diga la generación. Entonces, es un habla muy, muy personal, muy particular, y también puede ser social, dependiendo del nivel de convención en el que se llegue, ¿sí? Entonces, el habla, perdón, el habla es en este ejercicio de la expresión oral, pues la entonación es importantísima, porque es lo que decíamos, ¿no? De la proyección del estado anímico. Y ya involucra otros elementos aparte de la entonación, el volumen, la inflexión, etcétera. Que es un dominio que se puede tener en un proceso comunicativo. Pero si en ese proceso comunicativo yo tengo deficiencias expresivas, pues son menos atractivas. Y eso no tiene que ver con que las personas no tengan conocimiento de cualquier otro tema o que sus opiniones no sean interesantes, sino que en el proceso comunicativo es importante utilizar los códigos paralingüísticos y paraverbales. Sobre todo paraverbales para acompañarlo. No es sencillo. O sea, la capacidad de atención de una persona es 20 minutos. Imagínate cuando nos estamos quejando con el novio, el marido, o con quien quieran que quejarse, su pareja. Y o sea,
dosifícate, ¿eh? Para que los primeros 20 minutos son los que te va a atender, en los otros te va a contestar a todo que sí, pero la atención principal son en tus primeros 20 minutos, sobre todo nosotros de adultos. Ya después de los 20 minutos ya no sabe él ni qué le dijiste. Pero en los primeros 20, igual con los niños menos, 5 minutos. La instrucción debe ser precisa, concreta. Te mueves de ahí porque si no se te cae la mano. Ya se acabó. Porque si no, a veces le queremos dar toda una explicación. Mira, cuando naciste, ¿no? Entonces nos vamos así como muy lejos. Entonces el proceso comunicativo es importante, pero si conocemos este marco conceptual y sabemos cuando hablamos de lengua, lenguaje y habla, si sabemos de estos elementos, nos va a generar menor complicación y a la hora de estructurar nuestro mensaje puede ser un poco más efectivo. Hasta aquí. ¿Cómo voy, jóvenes? Preguntas sobre esto. Todo bien, todo bien. Todo Sí. bien, profe. Ok. Entonces, déjenme ver aquí. Esa es la canción de 1, 2, 3, 4, ¿no? Ay, no, profe, no me acuerdo de esa canción. Ah, sí, perdón, me acuerdo Está medio traumante esa película. Sí, ¿no? Y yo no la vi, tal vez por eso lo hago. Nada más me acuerdo de la musiquita. Sé de qué se trata y sé un poquito la situación, ¿no? Pero De lo de los sueños. sí. Ok, ya, ya no le digo nada. Ok, tenemos no es, abrí un documento que no es. ¿Dónde está mi documento? Creo que hay sí, no es. Bueno, acá está. Ay, ya lo tenía abierto y estoy con otro. Ok, les voy a compartir. Allá. Para ver un poquito rápidamente sobre las funciones. ¿Son estas? No, son estas. Ok. Seguramente ustedes han... ¿Sí se ve el documento? ¿O lo pongo más grande? Sí se ve. ¿Sí? Ok. Han escuchado acerca de las funciones, ¿no? De las funciones lingüísticas. Las funciones lingüísticas de Jacobson. Las funciones lingüísticas de Jacobson son muy interesantes porque nos auxilian en este proceso comunicativo, ¿sí? Y en este proceso vamos a ver algunas de estas características rápidamente. Estas están en el documento para que ustedes las revisen. Yo rápidamente lo veo. Entonces, ¿No es lo mismo funciones del lenguaje? ¿No viene siendo lo mismo? no como tal del lenguaje, o sea, sí se involucran en el lenguaje, pero lo correcto es decir funciones de la lengua. Ah, ok, funciones de la lengua. Pero si dicen del lenguaje no es que esté mal en sí, sino que es lo más adecuado, ¿sale? Okay. Entonces, según Roman Jacobson, pusimos nada más aquí el apellido, pero según Roman Jacobson, trabajó un libro de la poética muy interesante, por cierto, y hace aportaciones también muy interesantes sobre estudios de la lengua y en la poética, y habla de de estas funciones, o sea, en este proceso comunicativo hay funciones en la lengua, porque el código que manejamos es la lengua. Ese es nuestro código, ¿sí? Y en estas formas de comunicación, ¿verdad? En estas formas tenemos la función fática, la apelativa, por ejemplo, que son algunas de las funciones, referencial, poética, emotiva y metalingüística. Esas son las funciones que trabajamos. Hay otra que es como la emotiva, la conminativa, según, ¿cómo se llama? Pierre Guiraud, se escribe Guiraud, por si alguien quiere investigar. Pierre Guiraud, se pronuncia Guiraud, está en francés, Guiraud. Ahorita se los voy a poner en el, si alguien quiere tener la referencia también.
Se trabó. Pierre Guiraud estudia también sobre la lengua en semiótica y tiene un libro de la semántica muy bueno y habla precisamente de otro tipo de funciones que se incluyen aparte de las de Jacobson. Básicamente es para que en el proceso comunicativo o, como se dice aquí, elementos de la situación comunicativa. Ustedes han oído hablar de la situación comunicativa, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. En los elementos de situación comunicativa, los términos son enunciador, enunciatario y referente. Cuando hablan del circuito del habla, por eso es importante el marco conceptual, mis amores, para saber en qué contexto hablamos. Si es situación comunicativa, ¿sí? ¿Qué elementos de una situación comunicativa es enunciador? Es el que emite, es el emisor. El enunciatario el que recibe y el referente de lo que se habla. Pero si hablamos del circuito del habla, ¿cómo se dice en el circuito del habla? ¿Cómo se dice? ¿De qué otra forma se le dice al receptor? ¿Oyente? Exacto, oyente. Entonces, cuando ustedes escuchen enunciatario y oyente, ¿es lo mismo? Sí y no. Sí, porque están dentro del elemento comunicativo. ¿Sí? Pero no por el tipo de función que desempeña según el análisis que yo quiera hacer. Entonces, en la situación comunicativa, el enunciador dice es el que comunica. El enunciatario dice es aquel a quien se dirige el texto. De alguna forma, pero no precisamente tiene que retroalimentar. En el esquema circuito del habla, ¿verdad que sí tiene que haber esa retroalimentación? Está emisor y luego la flechita. Receptor es el oyente, el hablante y oyente. ¿Se acuerdan? Hablante, oyente. Pero luego el oyente se convierte también en hablante y viene la flechita por abajo. Y este se convierte en oyente, el que era el hablante, en el circuito del habla. En la situación comunicativa, ¿sí? En la situación comunicativa está el enunciador, el que dice el texto. Ojo, anoten eso por ahí, no se les olvide. El texto, casi siempre pensamos que es escrito. No. El texto también es oral. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo yo? Es texto, pero oral. Y el otro es texto, escrito, porque es una estructura de mensaje. ¿Sale? Entonces, el enunciador da y el enunciatario dice es aquel a quien se dirige el texto. Comparte ciertas características con el enunciador. Sin estas, el esquema de la enunciación no funciona, pero no precisamente va a regresar. Si yo me paro como un discurso, a dar un discurso, soy el enunciador. Los enunciatarios son mi foro, ¿no? El que se encuentra ahí. Pero ellos no se convierten después en los hablantes, ¿no? Ellos solamente son los receptores y compartimos características comunes. Entonces es muy importante el por qué sí es similar, pero no es lo mismo. No sé si me explico. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Sí, todo en orden. Ok. Entonces, en las funciones de Jacobson tenemos funciones de la lengua. Por ejemplo, la función fática. Dice, es la que establece o interrumpe la comunicación. Esa función se centra ¿en quién? En el enunciatario. Dice, digo, en el enunciador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que va a manejar el que se interrumpa la comunicación. ¿Sí? Todo tiene que ver con el proceso comunicativo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo. Alma, ¿tú te acuerdas cuando tenías 16 años? Alma Ruth. Más o menos. Ok, más o menos se acuerda. De lo O que sea, se puede decir. depende de lo que me esté preguntando. Claro. Entonces, ahora sí, ya Alma, estoy viendo que sí me pone atención, ya continúo con mi clase. La función fática te puede servir para eso. Gracias por el ejemplo, Alma. Sí.
La función te sirve para eso. Estás hablando con alguien y tú le dices a tu hijo, ¿no? Por ejemplo, o a tu novio o a quien quieras. Hey, ¿me estás escuchando? Sí. Ah, es que parece que no. Como te seguía diciendo, y ya regresas, ¿no? A la conversación. La función fática es eso. Los maestros lo usamos. ¿Me escuchan? ¿Me explico? Interrumpimos el canal. Para mantener la atención, ¿no? Exacto. Y si no, para agarrarla. A ver, algo pasó ahí, ¿no? Entonces, y en la función fática, y así tenemos también la función apelativa, que tiene un efecto de persuasión en los medios. Convencer. Sí, claro, Se claro. usa mucho en la publicidad, ¿no? Claro, exacto. Todo el tiempo quieren persuadirte de algo. A ¿Sí? que no te puedes comer solo una. Exacto. Así es, y es verdad. Nos podemos comer En solo el Oxxo, una. ¿no? En el Oxxo. Exacto. Desde que entras. El marketing. No, claro. La La función profesora en este apelativa. momento. Ya, y yo con mis sabritas, nada es cierto. No, pero sí, ahorita precisamente tratar de persuadirlos es una función apelativa, exactamente, ¿no? Como dice, que les digo, atiendan, escuchen, es importante. Tratar de convencerlos, ¿no? Claro que sí. Entonces está presente todo el tiempo y a veces está más en la manipulación. La función referencial, son sencillas, la función poética, la emotiva, la metalingüística, ¿sí? Son funciones importantes que usamos en nuestro proceso comunicativo. Entonces, en la función emotiva es muy importante la expresión, ¿no? En este caso, del enunciador. Es muy importante la función del enunciador porque en él recae, ¿no? Como cuando quieres pedirle un permiso, cuando buscas una emoción, recargar una emoción para que sea aceptado, ¿no? Para que te lo permitan, para que te lo autoricen. Cuando quieres, en el cortejo, ¿no? En el cortejo la función emotiva se debe de notar para que te digan que sí, o si está emocionado o no está emocionado. Y así sucesivamente. Pero las usamos. Tal vez no sabíamos o no recordaban cuál era el término, pero las usamos con frecuencia, casi todo el tiempo. La poética, la poética es divina, ¿no? Dicen, no a todos se les da, no a todos se les da, pero igual podemos usarla. Hay algunos que les encanta escribir o leer o decir metáforas. El recurso retórico es divino, es exquisito, ¿no? Lo aprecias. Hay personas de las que te gusta estar cerca nada más para escucharlos. Dicen, no le entiendo, pero nada más lo que dice ya como que me gusta, me place. Y si a eso le agregas, mande. Tengo una duda, es que, bueno, nada más así, tengo una duda sobre qué es la retórica, porque hay muchísimos significados y es como que Es el me pierdo contexto, en ¿no? todos. Es como el contexto de lo que vas a hablar. Algo así, ¿no? Es la retórica. Creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, si vamos a hablar de poética, tendría que como evocarse, no enfocarse en qué tipo de contexto que vendría siendo la retórica, ¿no, profesora? Ok, en parte sí. El contexto es muy importante en la retórica. Nada más me voy a regresar un poquito. Sí vas a encontrar diferentes definiciones, pero no contrariadas. O sea, vas a encontrar más que diferentes, son en sentido, no son diferentes. En expresión, Por ejemplo, sí. cuando dicen pregunta retórica, ¿a qué se refieren en sí? Ok. Entonces, la retórica, primero, hacia grandes rasgos, ya ves que dicen que el arte de hablar bien, lo más importante de la retórica, que es un conocimiento sobre el lenguaje y sobre la lengua. Debes de ser una persona culta. La verdad que sí. En el sentido estricto, debes de ser una persona culta para decir en el sentido retórico, conocer la belleza del lenguaje, la exquisitez de utilizar términos diferentes y no de los recurrentes, no de forma cotidiana, de forma ordinaria. Eso es muy importante. Tiene todo un estudio y todo un precepto. Va a haber un elemento aquí que vamos a ver más adelante que se enfocaría un poquito nada más porque no es el propósito de la clase, pero sí está considerado. Entonces, y como decía su compañera del contexto, porque la belleza del lenguaje también radica en su sencillez.
Yo puedo tener una excelente retórica tanto con personas que son de mi misma área de conocimiento como también con personas que no son de mi área de conocimiento. Si yo hablo de una manera en la que no me doy a entender, es una retórica en un sentido falaz, que solamente es para manejar mi prepotencia y para sentirme superior ante las demás personas. Pero si logro hacer una adecuación entre un vocabulario o términos de acuerdo con mi área de conocimiento y combinarlos con vocabulario que sean próximas a las personas que me dirijo, entonces podemos decir que la adecuación, hablando del contexto que dice su compañera, que la adecuación al contexto va a ser mi principal arma retórica para que las personas comprendan mi mensaje, que a fin de cuentas es lo que me interesa, que entiendan lo que voy a decir, no que se me queden viendo pensando, no le entendí ni una palabra, ¿no? Cuando te hacen la pregunta retórica, las preguntas retóricas tienen una función específica, que la respuesta no debe ser ni sí ni no, es decir, no debe ser una respuesta dicotómica, debe decir una pregunta que te exhorte a la reflexión o a pensar, no tiene una respuesta específica. Por ejemplo, si yo te digo, ¿te gusta la literatura? Tú me puedes decir, ¿sí o no? Eso no es una pregunta retórica. Pero si yo te pregunto, ¿sí? ¿Cómo percibes tú la literatura? ¿O de qué manera o qué efecto de sentido genera en ti la literatura mexicana? Okay. No vas a decir sí, no vas a decir, te invita a pensar. Bueno, primero necesito pensar qué autores mexicanos he leído, qué obras son las que me han gustado, por qué me han gustado, para estructurar un mensaje y entonces decir el efecto de sentido que generan algunas de las obras de poetas mexicanos que he leído puede ser que me llevan mucho a la nostalgia, a la tristeza, comparado tal vez con otros autores europeos que se enfocan mucho a la, no sé, a la introspección, supongamos. Entonces te exige reflexionar y pensar sobre algo. Cuando te pide una respuesta específica, concreta o dicotómica, como sí y no, no es pregunta retórica. Pero si te invita a pensar o a reflexionar para estructurar tu propia opinión y mensaje de cómo lo percibes, cómo lo entiendes, ¿verdad? Estés de acuerdo o no, eso es aparte. Eso es retórico. Te invita a este ejercicio, ojo, te invita a un ejercicio intelectual. ¿Sale? Oh, ok. Ok. Gracias. Perfecto. Entonces, esta es una pregunta muy importante para un proceso comunicativo, ¿eh? Mucho, muy importante. No está, es bueno que la hayan hecho y gracias por la aportación también que hizo su compañera. El contexto va a determinar qué retórica voy a usar, ¿sí? Bien, hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí. Ok. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, voy a... Maestra, una pregunta. ¿Tenemos que ir haciendo anotaciones de la clase? toda la vida, Ah, ¿sí? Siempre hay que hacer anotaciones, aunque yo no se las voy pidiendo, pero siempre hagan anotaciones. Las estoy haciendo con base en un material, mi explicación. Les mencioné algunos autores, pero con base en esta... A ver, déjame ver si me manda para acá. Bien. Aquí ustedes, yo les dije que lo leyeran para estar más o menos comunicación, expresión y lenguaje. Son algunas de las formas, la forma en la que nos comunicamos, pero para que ustedes no nada más se queden con lo que yo explicaba, por eso les subí esta diapositiva. La clase anterior empecé hablando de lo que es la lengua, ¿no? Aquí viene un poco de lo que hablamos, el uso individual, de interacción e intercambio de ideas con otros, vehículo para la comunicación de ideas, el lenguaje es la manifestación del pensamiento. Esto yo les dije que lo leyeran la clase anterior para complementar con lo que yo iba a explicar el día de hoy. Y sobre las funciones lingüísticas que después vamos a hacer algún ejercicio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que
quieran saber de lo que estamos viendo, de lo que les expliqué en la plataforma. Ahorita compartirles la plataforma, que siempre es bueno compartir la plataforma para que vean dónde. A ver, aquí, sí. Esa es la del lenguaje, ¿no? Que estamos aquí, comunicación y lenguaje. Dice lengua, lenguaje y habla, revisar el video del signo lingüístico y aquí vienen las funciones de la lengua. Yo me adelanté a ver las funciones de la lengua para que ustedes puedan ver el video y así la próxima clase podemos hacer un ejercicio de funciones de la lengua con el material que les voy a proporcionar, pero lo vamos a hacer directamente en clase. Y si no tienen ninguna duda, eso sería todo por mi parte. Ya en el momentito que les queda de tiempo, pueden ver este videíto si gustan o lo pueden ver más tarde, como ustedes se organicen. Está interesante sobre el signo lingüístico. Dura como 14 minutos, 15 minutos más o menos. No es tan extenso. Y revisen su calendario o si tienen alguna duda del calendario. Obvio que hay temas que vamos a ver después, pero si tienen alguna duda de la sesión, en este momento, mi amor, estoy en clase. Espérame porque voy espérame un segundito, voy a cerrar la grabación. Espérame, mi reina, please.